Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dolarización a Secas, un espacio de colaboración entre el Libertario y dolarización.com. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y hoy nos acompaña, como todas las ocasiones, el ilustre, el único Jorge Castro. ¿Cómo estás, Jorge? Don Andrés, ¿cómo vamos? Bien, bien, por aquí, bien. Dándole, pendiente y atento. El día de hoy vamos con una nueva sección, con Lady Columbia. En esta sección nos toca hablar de Antioquia, corazón dolarizado de las Américas. Bueno, el primero es que es Lady Columbia. Brevemente, para las siguientes veces que hablemos de eso, es Lady Columbia era como se referían en el mundo anglosajón al continente, como un espacio de la libertad. Entonces nosotros, de hecho, pues somos la Gran Colombia, en algún momento Ecuador, Venezuela y pues en ese momento era la Nueva Granada, simbolizaba esa tierra de oportunidades porque el nombre quedó pagando, es como el dominio que la gente no compra. Entonces el Columbia, que era realmente el mensaje inspirador de lo que decía el nuevo continente para los anglosajones, un continente de libertad, pues era Columbia. Y ahí hay unas fronteras de inversiones y hay unas fronteras de oportunidades, pero es ese mensaje de cómo la libertad te muestra oportunidades de inversión. Y vamos a hablar un poco de los sectores más específicos y de los territorios para invertir que la dinámica de dolarización va a empezar a desarrollar. Entonces ahí viene el tema de Antioquia y Antioquia, corazón dolarizado de las Américas. Ese es como, digamos, el texto que vamos a trabajar. Parafrasea un documento que sacó aquí el gobernador de Antioquia. Antioquia, por supuesto, para los que no saben, es la región paisa, Medellín es la capital, es una región absolutamente pro empresarial, pro libre mercado, por muchísimas razones. Y eso hace que tenga un sabor muy distinto, digamos, a otras cosas que han pasado en Colombia, incluso en América Latina. Entonces, Antioquia se alcanzó a pensar un documento que se llamó Corazón Verde de América. Y cuando tú miras ese documento que sacó el gobernador, a mí una de las cosas, después de haber estado ya muchos años revisando material prospectivo regional de Antioquia, es que Antioquia no está haciendo un documento donde se piensa en el marco de Colombia. Antioquia, en este proceso de crecimiento, de internacionalización, que es una cosa que estamos viendo en la globalización, es las regiones se piensan directamente con el mundo, ¿cierto? Guayaquil, Quito, Cuenca, todo, Venezuela, por supuesto, México, en Guatemala, y cada una de las regiones está pensando directamente en el mundo. No es lo mismo Rosario que Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es la lógica de internacionalización de Rosario? O bueno, entonces cada una de las regiones tiene que hacerse esa pregunta, ¿cuál es mi conexión con el mundo? Pero Antioquia, digamos, en ese contexto donde lo nacional, y es un poco la desnacionalización de las sociedades, y es la regionalización de los mercados, Antioquia con el gobernador dijo, vamos a hacer el corazón verde de América. Y él lo estaba pensando en términos ambientales, digamos, de una visión social, ecológica, pero también crea una base de datos de proyectos estratégicos de Antioquia. Y ahí es donde me pareció muy importante recoger el tema de el corazón de América como una visión de una región que sabe pensarse geoestratégicamente, pero en otro contexto y es la dolarización. Y es por varios niveles, ahí propongo uno por lo menos en términos de inversiones, pero están sucediendo demasiadas cosas en Antioquia que tienen que ver con un proceso continental de desarrollo de una cultura bilingüista, amigable a la inversión, capaz de crear empresas de escala global. Eso es un poco lo que está sintetizado en el tema de Antioquia, corazón dolarizado de América. Algo interesante del tema que tratas es que eres muy crítico con la agenda de Antioquia de 2040, que basa su principal punto en el tren de alta velocidad entre Medellín y Bogotá. Tú haces tu crítica que este plan, que tiene muy buenas cosas, se viene abajo en el sentido de que no está enfocado en ver hacia el mundo, en ver hacia lo que en nuestro caso compete, que es la dolarización, sino en ver hacia el centralismo. Veamos a Bogotá, cómo conectamos Medellín con Bogotá, en lugar de ver cómo conectamos Medellín con el mundo y que por añadidura luego sea la conexión entre Bogotá y Medellín.
Claro, es que ahí hay dos temas importantes. Uno es todo lo que vale la pena en el mundo se financia en dólares. Entonces, es una primera reflexión que yo hago con los proyectos de inversión en Colombia o en Argentina o en Brasil, inclusive, o en México. No se financian, no se revisan en la moneda nacional. Y esa es una de las cosas en las que uno dice, ¿qué sentido tiene tener monedas nacionales y por qué no aceleramos la dolarización? Si los proyectos de infraestructura se hacen y se piensan y se financian en dólares. Y ahí hay unas dinámicas en donde la tasa de cambio perjudica el desarrollo de los contratos de largo plazo cuando tú tienes monedas nacionales. Entonces, el primer tema más importante es la dolarización tiene sentido porque la infraestructura y lo importante se financia en dólares. Habiendo dicho esto, lo siguiente es cuáles son los proyectos que valen la pena, con qué lógica. Entonces, si bien el gobernador plantea este tema que yo te había contado antes, que se piensa directamente Antioquia con América, con el continente, directamente sin pasar por el nivel nacional, un poco independentista, federalista, eso es ambicioso. La mentalidad fiat de la moneda nacional y el esfuerzo de lo regional tratando de hacerse cariñito con el nivel central, pues lo plantea y así lo saca el gobernador como el proyecto más prioritario, un tren de alta velocidad entre Bogotá y Medellín. Y eso no tiene nada de estratégico, o sea, no hay para qué estar pensando, porque ¿qué tiene Bogotá? Bogotá tiene las entidades gubernamentales, los niveles nacionales, el Congreso, las Cortes. Para eso uno no necesita un tren. Lo que necesita Antioquia, que sí está dentro de uno de los proyectos, son los trenes de carga de la zona de fabricación del Valle de Aburrá, Medellín y sus alrededores, el aeropuerto José María Córdoba, que queda aquí en Río Negro, con el mar antioqueño. Y la gente no sabe, pero Antioquia, porque habla mucho uno de Medellín cuando habla de Antioquia, que Antioquia tiene un mar profundamente hermoso, pero además profundamente estratégico, porque queda al lado del Canal de Panamá. Entonces, era más importante para el gobernador salir a decir, señores, el primer proyecto de Antioquia es su ferrocarril de carga a Urabá. Y eso tiene varias connotaciones. Ahora se está empezando a notar ese debate por la tensión que hay entre el nuevo gobernador, esto era el gobernador que terminó en diciembre del año pasado, ahora el nuevo gobernador es mucho más audaz en términos de federalismo y aquí se están dando señales que van a ser muy importantes para las luchas regionalistas, federalistas, que quiten poder de los estados centrales en América Latina y que claramente van a estar convocando muchas más fuerzas de financiamiento alrededor del dólar. Pero toda la estrategia de desarrollo logístico hacia el mar fue opacada por el esfuerzo político de ser complaciente con el centro político en el estado central, en la capital de la República. Vamos a volver en el tema de profundizar sobre el tema de este corredor, de este nuevo tren de velocidad, que tú lo planteas como una visión más hacia lo que es el Océano Atlántico que hacia Bogotá estratégicamente. Pero en el artículo tú hablas sobre que China está frente a un colapso demográfico, y eso hay que aprovecharlo en este hemisferio. Tú insistes una y otra vez, China necesita un reemplazo, pero ¿es China reemplazable realmente? O sea, siendo más específicos, ¿puede nuestra región hispanoamericana reemplazar a un coloso como China? Bueno, lo primero es que eso ya está sucediendo. Entonces, qué bueno que me recordaste ese pedazo porque yo hablo de la sustitución de importaciones. Entonces, aquí se habló de la sustitución de importaciones de lo extranjero por el producto nacional. Pues realmente lo que ahí está animando es, seamos nosotros los de América Latina, y el primer llamado es aquí a Antioquia por varias razones que voy a explicar ahora, a sustituir las importaciones que hace Estados Unidos, que son sustitución de importaciones no de nivel nacional, sino continental. Hombre, cómprenle a la gente de este continente, mitiguen los problemas de migración de baja calidad alrededor del continente, creando unos centros de desarrollo económico, de prosperidad, de capital humano en la parte sur de Sudamérica o en la parte al sur de Sudamérica. Entonces, eso tiene una lógica de sustitución de importaciones, ahí juega un poco en esta mentalidad proteccionista, pero converso a una escala continental. Y lo que hago es, y en eso tú lo recuerdas bien, es
pero es que además es una realidad. China está colapsando. Ahora, nosotros podemos sustituir, sí, pero entonces dice uno, ¿en qué sectores? México en este momento vende más, es el principal exportador de productos a Estados Unidos, con una tercera parte o menos, una cuarta parte de la población china. Entonces, rápidamente la capacidad productiva mexicana va a estar siendo copada. General Motors y muchas otras empresas están desarrollando fábricas o en México o en la frontera del sur de Estados Unidos, que tiene una cultura muy hispano, digamos mexicana, chicana, si quieres, en toda esa frontera. Pero como vamos a estar reemplazando el colapso de una dinámica productiva más grande, vamos a estar en toda la zona del resto del continente tratando de construir sector a sector en cada cadena un pedacito de la cadena productiva. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tema vamos a reemplazar qué parte del continente las cadenas de producción que hoy tiene China? Exacto, y hay algo que a mí me llamó profundamente la atención, y es que la región tiene una cercanía muy próxima con el Canal de Panamá. Ahora mismo hay un tema controversial en el Canal de Panamá y es precisamente la sequía. Y México hizo algo que no se ha hecho antes, que es buscar una alternativa al Canal de Panamá con la construcción del tren interoceánico de México. Antioquia tiene una proximidad mucho más corta entre lo que es el Océano Atlántico y la región de Chocó en el Océano Pacífico, mucho más corta de la que tiene México. ¿Por qué no se está aprovechando esta oportunidad, que no es un reemplazo del Canal de Panamá, obviamente, porque es por vía terrestre, pero sí puede ser una alternativa? ¿Por qué lo vio México y por qué no lo está viendo Colombia? Colombia lo ha visto desde hace mucho tiempo. Hay proyectos de trenes interoceánicos y de rutas interoceánicas por esa zona hace mucho tiempo. Tiene dos debates. El primero es el ambiental. Esta es toda una selva virgen, tropical, lluviosa, a diferencia de México, que México es un poco más desértico. Entonces ahí efectivamente hay un problema ambiental, va a haber un tema social, y hay un tema geológico. O sea, tampoco es que abrir un canal pues sea fácil. Por eso es que es muy interesante, digamos, terminar de desarrollar el hub alrededor del puerto de Urabá y a partir de ahí consolidar la infraestructura que desde Chocó se va a ir desarrollando el puerto. De hecho, hay planos, hay proyectos de trenes tratando de hacer esa vía, pero una vez el proceso de mitigación se vaya asimilando con los proyectos que ya están. Es decir, primero vamos sobre esta capa que tiene un nivel de producción básica y después podemos ampliando el hub y haciendo unas apuestas de producción en esta región, densificando. Pero es que además hay un tema con lo que tú dices y eso lo llamamos en Colombia el tapón del Darién, porque ahí se para la carretera panamericana. En ese tapón del Darién en este momento es la verdadera frontera sur de Estados Unidos. La mayor migración, la mayor dinámica migratoria que termina después en los muros en Estados Unidos empieza en el Darién. La gente llega por tráfico o a Ecuador o a Colombia, los chinos a Ecuador, muchos otros continentes a Colombia, y empiezan en su camino por tierra desde el Darién. Entonces, si tú empiezas a desarrollar centros de transformación económica en esta zona, mitigas mucho el esfuerzo de terminar subiendo hasta Estados Unidos. Entonces, es una zona estratégica para que Estados Unidos invierta y eso es parte de lo que vamos a terminar conversando en Antioquia directamente con Estados Unidos. Y no solo con Antioquia, con otros países como la India, como Japón, que quieren tener unos espacios de jugar a lo mismo, sustituir a China cerca de Estados Unidos con marcas y tecnologías de empresas de otros continentes, pero en sitios más confiables como Colombia. Pones en el artículo algo crucial y pones que esta región es la mejor esquina de Sudamérica. ¿A qué te refieres con eso? Pues justamente tú lo que estabas diciendo. Entonces tenemos como por lo menos tres elementos. Uno, logísticamente, para transportes físicos y transformación física, tenemos esta cercanía con el Canal de Panamá y que podemos desarrollar una gran factoría de alto nivel alrededor del puerto de Urabá, de toda la región del Golfo de Urabá, incluyendo, y ahí viene un tema que puede ser interesante, y es, nosotros tenemos una gran cantidad de minerales, níquel, cobre y oro, pero sobre todo para estos temas cobre y níquel,
en la zona de Córdoba. Entonces podemos empezar a hacer ahí refinerías y transformación productiva cerca a puerto para todas las dinámicas de ensamble, transición energética, digamos, el mundo, y esto es una cosa que ya está pasando en Estados Unidos, está en un proceso de redesarrollar fábricas, redesarrollar refinerías. Casi todas las refinerías de Occidente estaban en China o en Rusia. Entonces, un poco la relocalización de refinerías, es decir, pasar del commodity puro a un producto intermedio que sirva de base al sistema industrial, va a estar buscando sitios para hacerse. Yo creo que en esta zona puede hacerse y tiene una ventaja, y este es el segundo elemento, y es aquí hay suficiente nivel formativo, educativo, para hacer esa transferencia tecnológica. 12 temas adicionales que tiene esta región, que es la esquina de Sudamérica. Uno, si tú miras Buenos Aires, que esperamos y confiamos y trabajamos duro para que sea un desarrollo, un nuevo auge, ¿cierto? Hay un mapa muy bonito en estos días que sale de zonas que no tienen apuntados misiles nucleares, aparece todo Sudamérica, ¿cierto? Pero entonces Buenos Aires empieza a desarrollarse, México está en boom, ¿y dónde se va a encontrar toda esa gente para hacer conversaciones, negocios, mostrarse productos? Entonces, este es un territorio que está listo para hacer un punto de encuentro, con una ventaja adicional, y lo compartimos con Ecuador, y es la zona horaria. Yo le preguntaba a una amiga de Bielorrusia que trabajaba para IBM y que estaba viviendo en Medellín, ¿por qué estaba viviendo en Medellín? ¿Por qué estaba trabajando desde Medellín? Me dijo, hay dos razones. La primera, tengo la misma zona horaria de mis jefes. Entonces, costa este, más o menos, de Estados Unidos, ¿sí? Nosotros horariamente somos vecinos de la mayor producción económica, entonces en el horario digital estamos perfectos para reuniones, coordinación de equipos, aunque no estemos físicamente próximos, digitalmente estamos en la misma zona horaria y eso es fundamental. Y lo segundo, estilo de vida a bajo costo. Entonces, si una mujer como ella, que nació en Bielorrusia pero se entrenó en Estados Unidos, tiene maestría y quiere pagar su posgrado, viene aquí, aprovecha el bajo costo y en ese pedazo hace un ahorro, entonces paga en Estados Unidos su crédito escolar, pero vive, digamos, dándose restaurantes de muy buena calidad, vida nocturna, en fin, en una ciudad como Medellín. Entonces, eso también hace que esto termine siendo la mejor esquina de Sudamérica. Y eso está creando en este momento un ecosistema, Andrés, que es impresionante. O sea, lo que está sucediendo aquí en Medellín, yo llevo ya casi 8 años, siendo de Bogotá, casi 8 años viviendo aquí en Antioquia, y en los 2, 3 últimos años, después de la pandemia, se ha acelerado el desarrollo de aquí, de un hub de nómadas digitales, de emprendedores digitales de todas partes del mundo, que va a ser un tema súper interesante en los próximos 5 años que se viene la acelerada de inteligencia artificial y tecnologías de la información. Quienes tenemos la fortuna de conocer Medellín, sabemos de lo que estás hablando, y aún así se conoce la ciudad, obviamente, como una excepción dentro de lo que puede ser el conjunto de ciudades hispanoamericanas que apuestan por el capitalismo popular, que apuestan por la innovación, que apuestan por un sistema descentralizado. Pero ¿tiene Colombia ahora mismo las condiciones como para que Medellín y la región de Antioquia puedan desarrollar todas estas maravillas que estamos hablando? Sin duda. Y es que esto no depende tanto de Colombia, sino uno del nivel de Antioquia, Medellín, pero también del nivel internacional. Lo que te digo, hay que sustituir a China. Independiente que uno diga, me caen bien o mal los chinos, vienen en colapso demográfico, van a empezar a perder trabajadores, no tienen cómo pagar las deudas, entonces va a empezar a haber un problema de suministros y de trabajo calificado en China. Un 10% que se caiga, un 5%, es un montón de gente para una población de 1.000 millones de personas. Si además se ponen a pelear, pues son menos confiables, ¿no? Y además tiene el suministro energético en Medio Oriente, que también está enredado. O sea, Estados Unidos y el continente necesita una nueva fuente de suministro. Eso sí o sí tiene que pasar. Antioquia tiene muchas fuerzas para eso. Lo segundo es, Antioquia, por muchos temas previos culturales, ¿cierto? Desde algunas raíces judías, pero también que ha sido una región muy dedicada a la empresarialidad, desde siempre estuvo haciendo innovaciones tecnológicas. Los hijos de los empresarios los mandaron primero a Estados Unidos a estudiar ingeniería que a Alemania o a Francia a estudiar ciencias políticas.
La diferencia entre Bogotá es que los bogotanos se enviaban a Francia a estudiar ciencia política o derecho, mientras que los antioqueños mandaban a Nueva York a estudiar ingeniería o a Estados Unidos a estudiar ingeniería. De hecho, los primeros puentes importantes de Colombia los hicieron ingenieros antioqueños. La ingeniería de minas se hizo aquí primero en Antioquia. Entonces, aquí hay un gran desarrollo tecnológico que es una cosa transferencia de generación en generación, familias mineras, familias industriales, familias fabricantes, en fin. Eso también generó una cosa mala entre los antioqueños, pero voy a hablar de este tema. Entonces, eso culturalmente tú no lo cambias con un gobierno, ¿sí? Es como una región que sabe hacer vinos, eso no se cambia de la noche para la mañana. Y lo bueno es que ya, digamos, está muy claro que el gobierno Petro ya perdió la agenda, está tratando de sacar una asamblea constituyente porque está destrozada su coalición de gobierno y lo único que acelera es eso. Y lo último con lo que sale es pues un ataque precisamente con Antioquia, que es el bastión de la libertad, y es una cosa diferente. Pero uno de los temas que es diferente, y permíteme con esto te cierro esta idea, es Antioquia desde hace mucho rato, en mucha de su élite, tiene una orientación marcada hacia Estados Unidos. Incluso uno de los fundadores del Partido Conservador, que es un gran patriarca antioqueño, pues no es propiamente de familia antioqueña original, pero él propuso la idea de que Antioquia fuera un estado de Estados Unidos, ¿sí? Y uno que fue presidente de este país, que se llama Marco Fidel Suárez, que es de un municipio de aquí, se llama Bello, él sacó una doctrina que se llama Respice Polum y que literalmente es estar aliado con el polo. Nosotros somos los amigos de Estados Unidos, punto. O sea, no vamos a ponernos a inventar la rueda. Somos los más gringo friendly. Y Colombia es gringo friendly porque Antioquia es gringo friendly. Para volver al tema principal, que es dolarización de alta velocidad, en pocas palabras, de lo que tú hablas en el artículo, y trayéndolo ya al tema que nos compete en este canal, que es la dolarización, ¿cómo crees tú que desde este foco estratégico de cercano a Medellín, que es del puerto de Urabá, puede transicionar una dolarización? O sea, ¿cómo puede ser una vena que lleve la dolarización hacia toda la región? Va a decir por lo menos tres niveles. El primero, los activos empresariales más importantes de Colombia ya se compraron, eran antioqueños y se compraron en dólares. La empresa, creo que lo hablábamos, la empresa salvadoreña del grupo Callejas, los salvadoreños que estaban dolarizados, que este es el tema. Empresas de un país dolarizado vienen a Colombia a comprar activos antioqueños para expandirse en un mercado. Entonces, si tú eres de una familia como la Calleja, eres del Salvador y quieres crecer en un mercado y diversificar el riesgo país, te vienes a Colombia a ver qué comprar. Ecuador debería estar, las familias empresariales de Ecuador deberían venir a hacer compras por aquí. Y el grupo empresarial antioqueño, un pedazo de una de las carteras importantes que es Nutresa, se lo compraron los Gilinski con plata prestada de los árabes, de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ese es un tema que fue dolarizado, o sea, comprar activos antioqueños con dólares, con estrategias de financiamiento en dólares, ya empezó a hacer dolarización. Pero hay dos temas adicionales. Uno, el inglés. Entonces yo me acuerdo mucho de un amigo también ecuatoriano que estando aquí en un evento internacional, terminó el evento y se voltea un día y me dice, ve, si yo quiero salir de Latinoamérica me vengo a Medellín, porque todo el tiempo habló en inglés y para donde pasaba había gente con la que podía hablar en inglés. Entonces, y yo tengo un amigo inglés que dice, yo puedo pasar 8 meses en Medellín y no hablar un solo día español, porque las redes, digamos, que todavía no son tan grandes, pero son suficientemente grandes, están en una dinámica de conversación en inglés. Entonces, para hacer un sitio de atracción de talento internacional, que gente de nómadas digitales vienen a trabajar aquí, pero nómadas digitales de habla inglesa o no inglesa como europeos, pero también de latinoamericanos. Y esta es la tercera parte. Lo que va a suceder aquí es que va a haber una gran atracción por capital humano en tecnología. Ya de hecho pasa de todo Colombia. Llegan empresas a buscar talento en temas de software, de desarrollo de software, de ingeniería, y nos sucede que no hay gente calificada para esos cargos. Vienen empresas internacionales, dicen los paisas están haciendo cosas buenas, en Medellín están haciendo este software, y vienen aquí y falta personal capacitado. Entonces están trayéndose de Boyacá, se están trayendo de Pasto y todavía falta. Entonces
uno de los temas interesantes es Medellín va a ser un gran atractor de capital humano de toda América Latina y esa es la siguiente fase en la que estamos, consolidando los que vienen de Estados Unidos, los que vienen del mundo europeo, anglosajón, Asia, muchos coreanos, y eso termina de consolidar esto como un destino internacional. La frase de si quiero salir desde Latinoamérica, vengo a Medellín, y eso empieza a ser un polo de atracción para gente de Latinoamérica. Bueno, Jorge, con esa conclusión nos quedamos. Medellín, la mejor esquina de Sudamérica. A todos, muchísimas gracias por ver este episodio. No olviden, si es que les ha gustado, darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo para que llegue la dolarización también a todas las esquinas de la región. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.